Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um dia do nosso segundo Festival Político de Corpas Rebeldes, Fogo na Prisão. E hoje nós vamos ter uma entrevista muito especial. A gente vai ter uma entrevista com a professora doutora Sayaki Valência, do México. Ela vai falar um pouco pra gente sobre as noções de necropoder e de cidadania e como que ela pensa a função do sistema prisional dentro dessas suas concepções. É muito legal e acho que vale muito a pena você assistir, tá? Essa entrevista, ela foi gravada no aniversário de 10 anos de publicação do livro da professora Sayaka, O Capitalismo Gore. Então, pra gente também foi um dia muito especial e a gente tá transmitindo hoje aqui pra vocês. Espero que vocês gostem e começou, se acompanha. En el libro Capitalismo Gore, alerta sobre la urgencia de pensar en los efectos y el papel específico del capitalismo global en la América Latina, siendo su contexto de referencia en México, y en cómo esto repercutió en la formación de un narcoestado. Pero para esto, México pasó por muchas investigaciones ya concluidas, admisiones de agentes del necropoder, reportes que ayudan a dar entendimiento que de hecho el narcoestado ya está constituido. En el contexto brasileño actual, en que tenemos frente a la presidencia un hombre con un vínculo explícito con los paramilitares, pero no hay investigaciones completas, confesiones de la milicia sobre lo que sucedió, este vínculo se hace muy posible, pero en contraste, en los deportes y estudios que tenemos, el crimen organizado, lo que sería este narcotráfico, a veces funciona con el poder de Estado y otras contra él. En este contexto, diría que lo que sucede en Brasil u otros países de América Latina son narcoestados establecidos de otras formas o son procesos para alcanzar un narcoestado. ¿Y puedes hablar un poco sobre este vínculo entre el Estado y el crimen? Sí, bueno, gracias por la pregunta. Yo voy a partir de una cuestión que me parece importante. El libro fue escrito hace por lo menos 12, 15 años y justo hoy cumple 10 años de publicado. Hoy cumple una década de publicado, 16 de septiembre de 2020. Lo publicaron 16 de septiembre de 2010, que justamente eran los 200 años de la independencia y los 100 años de la Revolución Mexicana. Entonces, a lo que voy a pasar primero a pensar en la idea del Estado-Nación como la conocemos un poco en Latinoamérica, que es una copia muy casi al calce de la idea democrática de Estado democrático postrevolucionario decimonónico de la Ilustración, ¿no? El Estado democrático que inspira las revoluciones o que inspira el Estado se supone es el Estado democrático francés, digamos. Pero si vamos a pensar el Estado democrático contemporáneo, digamos, ¿no? El siglo XVIII, la Revolución Francesa, como que marca la idea de Estado democrático en la segunda modernidad, digamos. Y ese sería como el marco de interpretación en el cual se fundan los estados liberales para Latinoamérica después de sus revoluciones independentistas. Sin embargo, el problema aquí es, por un lado, que la idea del Estado en nuestros países ha funcionado de manera disfuncional porque ha sido creada también para que no funcione de manera específicamente correcta, porque dentro de la disfuncionalidad de los estados se juega el valor simbólico de que somos ingobernables y que por tanto no alcanzamos la categoría de seres humanos porque no somos ese eterno salvaje o ese eterno niño que tiene que ser gobernado por el exterior, ¿no? Entonces, de alguna manera, aunque se liberen los estados o se crean los estados-nación democráticos con las independencias en nuestro continente, sigue habiendo esta idea colonial. Ya no está el colonialismo aquí porque se fueron, ¿no? Fue justo la independencia sirve para que salgan los conquistadores, pero bueno, se queda el colonialismo que, como sabemos, construye de manera muy poderosa los imaginarios simbólicos, políticos, económicos, sociales, culturales, religiosos en nuestro continente. No son los únicos, pero ese estado está basado también en una perspectiva que podemos afirmar que es una perspectiva súper machista y súper autoritaria, donde funciona una figura central de hombre superpoderoso al servicio, como un superhéroe que está al servicio no de la población, como se pretende en las democracias, sino más bien como una sustitución del soberano, ¿no? El soberano, el rey, podríamos decir de la monarquía, que pasa a diversificarse a una serie de, como lo dice Carol Bateman, a una serie, pasa de ser un patriarcado a una fratria
que hace que se dividan los poderes entre estos hermanos que se vinculan a través del género. Como sabemos, por ejemplo, los derechos de los ciudadanos no alcanzan para las mujeres en Europa en el siglo XVIII cuando se declara la democracia. Entonces, este mismo expulsamiento de los sujetos, digamos, minoritarios también se da en el Estado nación en nuestro continente. Ahora bien, lo que quiero resaltar aquí es que la figura autoritaria de macho, porque sí es macho, o sea, aunque se llame de otra manera, la masculinidad necropolítica que tiene poder de vida y muerte sobre los otros, está al núcleo del Estado, está en el centro del Estado y que aunque cambien los discursos, se pueden radicalizar hacia justamente ultraderecha o mesianismo, como está en este momento pasando en Brasil, incluso en México, pero de otra manera, ¿no? El mesianismo mexicano es de izquierda ahora y el de Brasil es de derecha, digamos, ¿no? De ultraderecha. Pero en este sentido, la figura, lo que está al centro es este patriarcado del poder que utiliza también a los sujetos marginalizados para construirlos eternamente como ingobernables y monstruosos y también para expropiarlos de sus comunidades, ¿sí? Expropiar a los sujetos racializados de sus comunidades o a los sujetos empobrecidos para que hagan el trabajo sucio de exterminar a sus propias comunidades y de mantener la ingobernabilidad dentro de sus propias comunidades obedeciendo al Estado que les confiere poder. En este sentido, el Estado en Brasil o el Estado en México no es un narcoestado per se, porque la idea de narcoestado, cuando yo la pensé, era por lo que estaba sucediendo con el narcotráfico en México, pero me doy cuenta de que la categoría narco se volvió un caballo de Troya para hablar de muchas cosas que tienen que ver con violencias estructurales y que no tienen que ver solo con crimen organizado o desorganizado, sino que narco se volvió la metáfora contemporánea para hablar de esa intersección entre sumisión masculina y violencia, sumisión hacia un poder como una cartografía de necropolítica de la masculinidad que le hace el trabajo sucio al Estado sin participar del Estado y que a veces le hace la guerra también al Estado, pero que es más bien en un pleito de machismo de Estado contra no Estado que en un deseo de rebelión y de revocar todas estas órdenes de género de masculinidad tóxica, ¿no? En este sentido, la masculinidad tóxica estaría en el centro o la masculinidad necropolítica estaría en el centro de la gestión del gobierno desde la democracia, pero también desde las derechas y desde las izquierdas, porque esa figura no desaparece. Ahora se exacerba con la figura del narco porque, como decía, esta figura o esta metáfora del narco, del criminal, en las favelas, de el eterno monstruo, digamos, cumple la función de mantener el colonialismo y la perspectiva clasista sobre estas personas racializadas y sobre estas personas empobrecidas, adjudicándoles la responsabilidad de la violencia solamente a estas personas y no desde la violencia estructural que es ejercida desde los estados para gobernar las poblaciones de manera eh, disfuncional, digamos, ¿no? Y en este sentido, la metáfora de narcoestado, vuelvo a repetir, en su momento hablaba de una cosa más importante, que era toda la violencia estructural que se vinculaba y que se veía que se espectacularizaba en los medios a través del narcotráfico como un agente anómalo, maligno, excepcional, como un monstruo de muchas cabezas, pero que tenía los mismos rostros de nuestras comunidades, que son personas racializadas, que son personas masculinas, que son personas ingobernables, pero que se repite en la perspectiva que se tiene desde la Edad Media sobre estas poblaciones que fueron conquistadas y que en algunos casos fueron en el caso de las poblaciones afro de nuestro continente, fueron raptadas y desposeídas, tanto de su territorio como de sus lenguas, como de sus religiosidades, pero también de sus cuerpos, ¿no? En ese sentido, la idea de narcoestado en este sentido era la iteración colonial de ese monstruo perpetuo al que hay que matar y dominar y desechar y volver inhumano para que el Estado funcione. Sin embargo, el Estado no funciona sin la exclusión de esos otros, ¿no? Esa es mi idea, esa era mi idea para poner esta metáfora sobre el capitalismo gore en México hace 10 años. Ahora creo que la perspectiva sería el narcotráfico, que no es que sea algo menor, es algo muy fuerte y que está afectando de muchas maneras, y el crimen organizado y desorganizado afecta muchísimo a nuestras comunidades.
y además da un pretexto para que las violencias se exacerben, las violencias policíacas, el militarismo, el conservadurismo, el clasismo se exacerbe contra estas comunidades, ¿no? Y den una justificación para que estas comunidades sean maltratadas, participen o no participen del narcotráfico como sujetos activos. Pero ahora lo que yo haría sería más bien pensar que el narco es un caballo de Troya, o la nomenclatura narco era un caballo de Troya para hablar de procesos profundos de reterritorialización y de vuelta de una ultramasculinidad machista que viene a apoderarse nuevamente del Estado y a ponderar estas lógicas binarias de lo normal, de lo bueno y de lo justo y de lo blanco como propiedad justamente de la buena vida o de la vida vivible, pero como si fuera un copyright solamente de la derecha y del conservadurismo religioso, ¿no? Entonces, en este sentido, yo revisaría si hablamos de un narcoestado en Brasil, que probablemente exista una vinculación importante, pero más bien me iría más a la relación entre el colonialismo, el fascismo y el autoritarismo, que es, también son que también podemos identificar en el narco, ¿no? No tanto el fascismo, pero estas figuras autoritarias en lucha constante y en guerra constante, que también es una mini reproducción del Estado, ¿no? La organización social de la criminalidad obedece a un orden simbólico que copia las coreografías de género para la masculinidad necropolítica y las vuelve a reproducir dentro de otras comunidades que a lo mejor están fuera del Estado, pero que su única fuente de inspiración para pensarse es la masculinidad como una cartografía de gobierno de sí y de los otros, en el sentido de la masculinidad que ejerce violencia, no todas las masculinidades, pero esta masculinidad. Wow. Bom, ¿podría contarnos un poco más sobre el concepto de necropoder? ¿Cómo funciona? ¿Cómo hay? Sí, bueno, quisiera hacer también una puntualización sobre la pregunta anterior. Y mi idea cuando reflexionaba sobre el narcoestado y sobre los sujetos endriagos, que es como le denomino a estas subjetividades necroempoderadas, no era criminalizar a las comunidades jóvenes y marginalizadas o racializadas, sino más bien decir que esas personas no eran excepcionales, en realidad eran personas que estaban obedeciendo las mismas reglas del juego de la masculinidad necropolítica que actúa desde el feminicidio, que es una forma de hacer morir a otras, en este caso a otras personas, mujeres o personas racializadas o personas, el feminicidio sobre todo y el transfeminicidio contra comunidades trans o contra mujeres, ¿no? Pero lo que yo quería decir era que ese monstruo que veíamos allá afuera no era otro, sino más bien una persona que obedecía de la misma manera la coreografía de género, como la obedecemos todos los demás, los que obedecen, ¿no? O sea, que el monstruo de la favela, que no quiero decirle así, porque yo la palabra monstruo no la tomo como despectiva, sino más bien como algo exuberante y complejo y barroco y con un imaginario cultural con muchas capas, ¿no? No solamente lo que dijeron que éramos, sino más bien la reinterpretación y, bueno, ustedes con este fabuloso, la antropofagia, ¿no? El movimiento antropofágico, que saben mucho mejor que yo de qué estoy hablando cuando hablan de toda esta complejidad. Pero cuando yo hablaba de estas comunidades, lo que yo quería decir era que no hiciéramos una moralización de los sujetos, más bien hiciéramos una crítica profunda a la economía política, tanto del género como la economía que genera capital, ¿no? Porque estas directrices estaban ahí para todos, pero estas personas las seguían de una manera en sus condiciones materiales que estaban siendo muy obedientes al pacto patriarcal y al pacto con el Estado. Entonces, desde los jueces que ejercen una injusticia patriarcal hasta el endriago en la favela o acá en México el narco mexicano, tienen un hilo simbólico que comparten porque hay dividendos que que los emparentan, pero también hay muchas cosas que los separan, ¿no? Y eso me parece importante. No quería criminalizar a las comunidades, no quería que se hicieran responsables de manera individual, sino más bien que tomara responsabilidad del Estado de estas criaturas que ha creado y de las cuales se beneficia. Dale. Para ti, el necropoder y las estrategias del narcoestado coreografan y domestican los movimientos de resistencia y lucha de los pueblos subalternizados. Pero sabemos que estos cruces no son los mismos en todos los grupos con diferentes marcadores sociales. ¿Puedes señalar las distinciones que operan en los cuerpos de trans y travestis?
Sí, bueno, el necropoder funcionaba en mi perspectiva y bueno, es una categoría que es pues bastante encaminada con las reflexiones que ha hecho Foucault y Pembe y Stein, no, Stigler, que son estos filósofos diferentes. Bueno, como sabemos, Pembe es quien acuña la palabra, el concepto de necropolítica y quien lo profundiza. El necropoder actúa de varias maneras y en este sentido pensaríamos como un dispositivo de gestión y de operación de la violencia como un trabajo, digamos, pero también del valor simbólico que representa la amenaza constante sobre ciertas poblaciones, ¿no? El necropoder se actúa sobre las poblaciones, pero también usufructa o saca beneficio del hecho de estar aterrorizado de que pueda ser asesinado y en contra de las poblaciones femeninas y transfemeninas, y bueno, no solamente, ¿no? También otros sujetos por sus condiciones materiales y sus marcadores sociales, como lo dices, también son parte de quienes están siendo asediados por el necropoder, pero en el caso de las personas trans, mujeres trans y mujeres cis, podríamos pensar que el necropoder actúa también como una forma de gobernanza extrema sobre la desobediencia que representan estas personas en un sentido que voy a tratar de desarrollar ahora. Por un lado, mientras estamos viendo que la masculinidad necropolítica o que ejerce el necropoder o que se empodera o que se necroempodera a través de la obediencia y la obediencia al patriarcado y al Estado o a otros grupos, no solo al Estado, a grupos donde la masculinidad es una mítica y una forma de convivencia y una forma de restitución simbólica y de emocional para ellos. Por otro lado, vemos, y esta obediencia es recompensada por el Estado y bueno, por la sociedad, por la cultura, por lo que ya conocemos como el patriarcado. Eh, a su vez, las mujeres como sujetos políticos construidos históricamente como vulnerables o como aquellos cuyo cuerpo ponen la materialidad para que haya un plusvalor, ¿no? Tanto a través de la reproducción como a través del trabajo de cuidados, el trabajo no pagado, el trabajo sexual o bueno, el cuidado sexual también, digamos, porque si no estás recibiendo rentas, pues a lo mejor no es trabajo sexual, pero al final tener sexo con otros o con hombres o con otras personas es también una forma de cuidado, o sea, es una interacción y bueno, más allá de la romantización y de la relación, es un trabajo, es algo que se hace. Entonces, las mujeres han demostrado, y aquí podemos pensar con Silvia Federici, que no siempre fueron dominadas ni sumisas. De hecho, hay una historia política feminista donde se ve que muchas de las rebeliones anticoloniales y después de coloniales y también por el territorio y por muchas otras cuestiones han sido lideradas por mujeres, porque estas mujeres pues están al cuidado y al cuidado de muchas cosas y al final les ha tocado hacer esta rebelión a veces como desde los débiles, digamos, entre comillas, para poder seguir viviendo, ¿no? Para sobrevivir. Entonces, por un lado, el hecho de que las mujeres se rebelen rompe con el binarismo de género, desobedecen y al desobedecer muestran otros pactos y otros caminos posibles fuera del binomio. O sea, que uno se resigne a ser obediente con la masculinidad y otras personas muestren en el horizonte posibilidad, como las personas trans o las mujeres o las personas que están a favor de un proyecto más libertario, nos den noticia de que hay un mundo más allá de ese binarismo. Por supuesto, molesta individualmente a los sujetos, pero fractura de manera importante el imaginario cultural que nos concibe como vulnerables, eternamente vulnerables y como sacrificables. Entonces, en el caso de las personas trans todavía se radicaliza más porque no solamente están haciendo una desobediencia eh, activa de ciertos ordenamientos de género, sino que hay una transformación física y una transformación y una ruptura del imaginario social respecto al género y a la sexualidad, que son las bases materiales para la dominación masculina sobre los otros sujetos. Entonces, lo que están diciendo es no solamente no te obedezco, sino que mi cuerpo me pertenece y además de que me pertenece, puedo transitar hacia donde yo soy, donde yo siento que soy yo, ¿no? Entonces, aquí hay una ruptura no solamente con las relaciones interpersonales, sino con el contrato social que determina
quién es un hombre y quién es una mujer y cuáles son las funciones en base a esa hombre y mujer. En este sentido, el conservadurismo, y vemos en Brasil y en México, que te digo que es importantísimo verlo, porque el patriarcado está en el centro. Obviamente, Jair Bolsonaro no es López Obrador, no, tiene una agenda completamente distinta, pero en el centro de la cuestión, cuando se trata de mujeres y personas trans y personas LGBT, y los dos tienen una postura completamente mesiánica y completamente machista, en el sentido de que los hombres son hombres y las mujeres son mujeres, y en el caso de este señor que es el presidente de Brasil, dice cosas aberrantes que no se podrían pensar, ¿no? Pero, y es de ultraderecha, ¿no? Un señor pues mesiánico total, creo que, no sé si es evangélico, sí, ¿no? Creo que sí. Pero bueno, en el caso de López Obrador no dice eso, pero dice que las mujeres deberían estar en casa cuidando a sus padres y que la familia nuclear se cuida sola y niega los feminicidios, por ejemplo, y hace una reducción del problema del feminicidio a una cuestión de voluntad individual, ¿no? Entonces dices, bueno, claro, están en una agenda política completamente distinta a nivel económico, probablemente a nivel ideológico, pero en el centro la reproducción de la violencia contra las mujeres o la impunidad de esa violencia contra las mujeres y contra los sujetos trans no está siendo parada por ninguna de las dos alas. Y entonces lo que nos dicen estos cuerpos y estas personas y estas mujeres es: no los necesitamos para saber quiénes somos ni para seguir sobreviviendo. Y eso creo que es un mensaje muy claro, y que en Brasil lo pongo, por ejemplo, en Brasil, pero también en México, pero lo pongo por los ataques que hubo hace 2 años o 3 años cuando Judith Butler fue a Brasil, y que los evangélicos le decían que era una bruja, y luego cuando empezaron con toda la cuestión de la ideología de género y el blanco, el rosa y el azul, y bueno, todas estas cosas que parecen que ya habíamos superado, pero que nos regresan al momento, un momento altamente colonial o neocolonial a nivel no solo económico, sino también simbólico. Y por tanto, el necropoder actúa sobre estos cuerpos para aleccionar, como diría Rita Segato, la pedagogía de la crueldad, pero yo también considero que el necropoder es otra cosa que, además de ejercerse y eliminar a personas y gestionar la muerte de estas personas, obtiene beneficios económicos, políticos, simbólicos y culturales, pero también el necropoder creo que se volvió una sensibilidad que construye un imaginario simbólico donde la violencia que desemboca en muerte se normaliza. A ese tipo de necropoder yo le denomino necroescopía. ¿Y qué es una necroscopía? Es un imaginario simbólico que hace pactos visuales, que hace pactos con la realidad, que hace pacto con regímenes de visualidad, podríamos decir, junto con los estudios visuales, donde se normaliza la violencia y donde los sujetos vulnerabilizados son casi siempre los mismos y tienen el mismo, o sea, tienen estas características o estas intersecciones que hacen que su asesinato rente a favor solamente de haberlos eliminado, sino a favor de estandarizar y de volver a normal este tipo de violencias contra estos sujetos, ¿no? Y normalizar la violencia en contextos en los cuales quizá la violencia no es una economía directa, ¿no? Como el narcotráfico, que sí tiene la violencia como herramienta para empoderarse, pero a lo mejor en otras economías, incluso del entretenimiento o del consumo, que no trabajan directamente con violencia, pero que su estetización sí es rentabilizada por estos. Y en este caso, pienso, y cito aquí el trabajo de Mariana Berlanga, que es una teórica mexicana que hizo un trabajo sobre el feminicidio, pero lo que ella hizo fue revisar cómo era retratado, y literalmente retratado, o sea, el frame donde aparece el cuerpo de las mujeres asesinadas, cómo se reproducía tanto en la nota roja, ¿no? Con estas perspectivas súper basurizantes que las ponen a las mujeres trans también, que las ponen en descampados, en basureros, en cosas así que muestran los pedazos, y todo muy, muy grotesco, muy gore, podríamos decir, muy, muy, eh, no sé, como morboso, pero como el ojo de quien retrataba, pues era para eso, ¿no? Lo ponen en la nota roja y todo esto, pero se dio cuenta de que también en los informes policíacos y de peritos y de todo, la manera en que retrataban los peritos masculinos a las mujeres asesinadas era el mismo frame, las basurizaban también. Y que por un lado estaba
la cultura morbosa, digamos, ¿no? De la espectacularización de la violencia, y por otro lado estaba la cultura científica de investigación que también retrataba eso. Entonces estamos hablando de que un frame patriarcal que no se sostiene solo, que ha tenido que ver con justamente la normalización de estas violencias y cómo permean esferas que no están realmente enlazadas de manera directa con esta violencia, pero sí usufructan de ella, ¿no? Sea que en una clase, en 14 de mayo, para el canal brasileño Pausa para o Fim do Mundo, de Helena Vieira, presentaste el concepto de cuidadoría en lugar del concepto de ciudadanía, como una enseñanza del transfeminismo para la construcción de otro modelo de sociedad. ¿Puedes hablar un poco sobre eso? ¿Cómo entiendes que puede ser posible avanzar hacia esto en medio del contexto pandémico actual, de aislamiento social y crecimiento de los modos de vigilancia y gobernanza ciberprostética? Sí, voy a hablar el concepto de, son tres, es ciudadanía, ¿no? Que sería el concepto que ya conocemos y bueno, que no voy a explicar porque ese es el más conocido. El de cuidadanía, que viene de cuidados, del trabajo de cuidados, ese trabajo que está en la base material de todo lo demás, ¿no? Desde la reproducción hasta cuidar enfermos y que ahora mismo vemos que se exacerba la cuidadanía por el contexto de la crisis por COVID-19, pero que no existe, o sea, solamente se benefician, es un trabajo completamente invisibilizado, pero las feministas, las economistas feministas han empezado a hablar de ese trabajo de cuidados desde hace muchos años, por lo menos desde los años 70, y hablan del trabajo no pagado, del cuidado, ¿no? Entonces Silvia Federici, pero también otras como Amaya Pérez Orozco y otras personas hablan de este trabajo de cuidados y esto podríamos denominarlo como la cuidadanía. Ahora mismo en el centro estaría la cuidadanía, pero sin ese concepto, ¿no? La ciudadanía que se estaría ejerciendo ahora mismo ya no sería esa ciudadanía de hombre heterosexual blanco patriarca, ¿no? Que sería el contrato social del que hablábamos hace rato, que se firma con el Estado revolucionario francés, ¿no? El ciudadano es esto, que es un hombre blanco heterosexual, bueno, todo lo que ya sabemos, sino que el cuidado está en el centro ahora para sostener la vida ante una pandemia y ahora creo que estamos en un momento de cuidadanía, pero no lo están haciendo los estados, lo están haciendo las relaciones, las redes de cuidado que ya venían por debajo y que quizá el Estado buscará estandarizarlas en algún momento. No creo que sea así porque esas redes ya existían, pero no tenían ese nombre, ¿no? Pero son las trabajo cuidado. Por otro lado, queerdadanía, que sería un poco jugar con la palabra de queer, en inglés quizá podría ser como queercenship o algo así, como ciudadanía queer, porque se dice citizenship, entonces sería como queercenship, y es algo que yo he venido trabajando durante un tiempo, pero en español lo diríamos como queerdadanía para jugar con la palabra queer con C-U-I-R, y la queerdadanía creo que es algo que nos ha ayudado a pensar que también ha estado allí desde hace mucho tiempo junto con la disidencia sexual, inventando otros modos de ser, otros modos de desear, pero no solamente desear, sino de cuidar a otros y creando estas comunidades de seguridad o de comunidades seguras para mucha gente que es exiliada de la normalidad o que no quiere adscribirse a esa normalidad. Entonces, en el sentido amplio, la ciudadanía estaría vinculada con lo trans, con el transfeminismo, pero también con la diversidad funcional, con el estatus migratorio, la gente sin papeles, muchas otras cuestiones, pero aquí yo voy a pensar la ciudadanía como un hito, por ejemplo, en los años 80 con la pandemia del SIDA, del VIH. Ahí podemos ver a la ciudadanía actuando desde el cuidado, porque ciudadanía tendría que ver con ciudadanía y cuidado, pero también atravesado por disidencia sexual, ¿no? Y por otras transversales como clase, raza, género y estatus migratorio, bueno, diferentes cosas. Entonces, para mí, la ciudadanía no es algo que surja ahora, sino más bien es algo que ha venido trabajándose desde la disidencia y que no tenía nombre para afuera, pero siempre ha tenido nombre para adentro y es una política tremendamente afectiva que además está dando la cara desde hace mucho tiempo, pero en esta pandemia hemos visto, bueno, yo me imagino que en Brasil habrá muchos ejemplos, pero en México hemos visto y en otros países de Latinoamérica hemos visto por un lado que mientras el argumento de vamos a proteger a los ciudadanos, o sea, vamos a proteger a los ciudadanos que se quedan en su casa, que no salgan, que no contagien, se refuerza esta idea del ciudadano
el sujeto sujetado del ciudadano que se queda en casa. Por otro lado, aquellas personas que no pertenecen al orden simbólico del binarismo, que no son ni mujeres cis ni hombres cis, sino personas disidentes en muchos sentidos, se han visto reforzada la violencia en su contra, porque lo que se está tratando de lo que se está apuntalando con esta pandemia es volver al mismo orden simbólico del binarismo heterosexista y blanco, en donde solo los buenos van a sobrevivir, los que se portan mal están fuera, ¿no? Y entonces también hay una política de vigilancia de quién es un buen ciudadano, y frente a ese buen ciudadano que no podemos ser casi ninguno, ¿no? Por nuestra historia colonial, pero también por nuestras condiciones materiales, ha emergido una embestida importante hacia la disidencia, ¿no? A la gente que sale a la calle, a la gente que no es binaria, a la gente que no es blanca, a la gente que está empobrecida, pero también ha habido una contraofensiva que ha estado ahí desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con hacer, por ejemplo, ollas comunes o repartir comida o ayudar a migrantes o cuidarse o construir una comunidad de cuidado que también le da cobijo a otras personas que están siendo expulsadas de sus hogares. Yo creo que en este minuto podemos pensar en que ha subido la violencia en México y en otros lugares con la pandemia porque las personas tienen que estar en casa con sus agresores. Hay personas que no tienen forma de salir de casa y que si están en casa están siendo agredidas constantemente, abusadas e incluso asesinadas dentro de sus propios hogares por su contexto de disidencia sexual, por su contexto de género, pero también hay personas que están saliendo de sus casas por eso, se están yendo de casa porque la pandemia no pueden estar en casa. Entonces también siento que hay una comunidad que cobija, o sea, la cuidadanía es esta comunidad que cobija a esas personas que no tienen lugar y que se van a esos lugares. Siento que lo importante para mí no es hablar de un concepto nuevo, sino más bien trazar una arqueología política de las redes afectivas que se han hecho desde lo queer durante mucho tiempo, o desde lo torcido, o desde lo desviado, desde lo maricón, o zapato, o como le digan ustedes, para decir que no, que la ciudadanía es una ficción política que parecía que estaba ahí, pero que en lo que en realidad ha movido el mundo y a nosotros han sido los cuidados y la disidencia. Y en este caso, los cuidados para reproducir la vida, para cuidarnos, para cuidar a los ancianos, para hacer la comida, para lo que entendemos como economía de cuidados, pero también el trabajo de la cuidadanía es darle no solo desobedecer y decir que a pesar de que sea un contexto completamente aterrador en el sentido de mucha violencia y cada vez más exacerbada, seguimos existiendo, seguimos resistiendo y además nos damos el lujo de ser felices. Y eso es muy importante, porque no estamos siempre tristes. O sea, la felicidad no es lo único que tenemos, pero el placer, la belleza, la fiesta, la felicidad y también la tristeza y el drama compartido es parte también de nuestra genealogía política y creo que eso es algo que se niega mucho dentro de la racionalidad sexopolítica que permea el concepto mismo de ciudadanía. Entonces, para mí, ciudadanía es decirles, nosotros estábamos en otro lugar. La obediencia, estamos aquí porque ustedes han obedecido, pero nosotras también estamos aquí porque justo no queremos obedecer y no queremos más, como dice Susie Shock de Argentina, no queremos ser más esa humanidad, ¿no? Y lo que se está rompiendo ahora es el marco del humanismo que utiliza todos los valores simbólicos de lo bueno, lo justo y lo bello para reafirmar una hegemonía que en realidad nos ha llevado a esta catástrofe y que nos ha llevado a esta catástrofe también porque hemos sido depredadores con la naturaleza y con todo con todo lo vivo. Entonces, esta pandemia es consecuencia de ese mundo de colonialidad, modernidad y cisnormatividad, no es nuestra consecuencia. Nosotros estamos sobreviviendo a él. Y de hecho hemos sobrevivido a todos esos asedios desde la colonia hasta este momento. Pero lo que me parece importante aquí es decir que no somos minoritarios, que en realidad somos más bien eh, revolucionarios sin armas y eso es importante. Creo que la queerdadanía es que hemos tanto el feminismo como el queer y como otras disidencias y disidencias de género, de raza, otras intersecciones, han hecho posible un mundo vivible a pesar de que ellos se han encargado de hacer un mundo distópico. Dentro de toda la distopía seguimos viviendo, ¿no? Igual que siguen floreciendo las flores, igual que sigue habiendo atardeceres, igual que los animales no lo necesitan para vivir ni para nada. Eso, incluso ahí, creo que eso es importante, ¿no? Que, que nos demos cuenta de que
de que la ciudadanía justamente ha hecho un trabajo de resistencia y de memoria profunda, que no pasa por los circuitos de la memoria homologada o capturada del Estado o la memoria oficial, pero trabaja con la memoria afectiva y por tanto es todavía más potente porque tiene un riesgo de contagio mayor. Es más, es más empática y por tanto creo que tiene un alcance mucho más alto. Solo una observación, pero después llego corta en la edición. Es que para mí fue muy importante oír estas palabras porque hasta poco más de 2 meses yo fui expulso de mi casa por homofobia. Estoy viviendo acá con mi pareja porque no hay otra opción. Y oír sobre la felicidad y todo esto que hablas para mí es muy tocante y muy bonito y te agradezco. Muchas gracias por esto. Es De muy bonito nada, Murilo. oír esto. Muchas Te, gracias. te mando un abrazo, te daría un abrazo muy fuerte y acuérdate que no nos han regalado nada. Nosotros no les debemos nada. Al revés, a veces es al revés. Pero no, que no, como dicen mis amigas, nuestra venganza es ser felices. A Sí, veces. Te mando un abrazo fuerte. muchas gracias. De nada. Oh, bueno, ah, dada esta noción de Estado criminal, ¿cómo podemos entender la formación de los sistemas penitenciarios cuya población está formada principalmente por personas vinculadas al bajo nivel de tráfico de drogas? ¿Es una estrategia para mantener una guerra civil permanente, para mantener las sociedades traficadas de clases, una estrategia para mantener el racismo estructural? ¿Qué es? Bueno, yo no soy experta en teoría jurídica ni tampoco soy experta en el movimiento anticarcelario, porque sé que existe un movimiento anticarcelario muy importante en muchos lugares del continente, por ejemplo en Brasil o en Argentina o en Estados Unidos y en México también. No soy experta en ese tema, pero yo lo que puedo decir es que hay una violencia colonial continuada por otros medios, ¿no? Y que lo podemos ver muy bien, y ustedes en Brasil me lo podrían contar mejor que yo a ustedes, ¿no? Todo el trabajo que se ha hecho de las cárceles, que las cárceles tienen color en nuestros países, ¿no? Y las cárceles hablan otros idiomas, por ejemplo, en México sabemos que, bueno, hay una injusticia tremenda y aún así las cárceles están llenas de personas que a veces se han inculpado injustamente o están pagando la penitencia de otras personas que no cometieron. O sea, acá sí sabemos que la cárcel es racializada porque está llena de personas empobrecidas y también racializadas, sobre todo indígenas. Conocemos casos donde la gente no habla el idioma, no habla español y el juicio es en español y por supuesto están ahí en la cárcel y ni siquiera pueden comunicarse, ¿no? O líderes políticos o medioambientalistas o bueno, como que de repente la cárcel también es, y creo que aquí lo pondría como más bien como un ejemplo con el documental que existe, hay un documental en Netflix que se llama Enmienda 13 y la enmienda 13 tiene que ver con, bueno, es sobre el caso estadounidense, que es el que conozco un poco mejor, pero no porque lo haya estudiado, sino porque pues está más difundido. Habla de que para ellos durante su guerra civil y bueno, su proceso de construcción del Estado democrático, entre comillas, hay una cláusula en la enmienda 13 que dice que las personas, si si son encarceladas, pierden todos sus derechos y vuelven otra vez digamos, a la nuda vida o al estatus de casi esclavos, ¿no? Entonces, después de haber conseguido la liberación, pues de los movimientos antiesclavistas en Estados Unidos, la letra pequeña del Estado para volverlos a meter en la cárcel y volverlos a explotar fue eso. Entonces, yo no sé si esa es la misma manera en la cual funcionan las cárceles en el resto del país, del continente. Lo que sí sé es que hay una cosa importante cuando las cárceles son públicas, cuando son semiprivadas y cuando ya se privatizaron del todo. En el caso de Estados Unidos, las cárceles son privadas, entonces son campos de concentración, pero también maquilas para explotar laboralmente, ¿no? O sea, ahí, y además están como completamente son completamente alegales, ¿no? Ahora pienso como un dispositivo también de segregación porque la cárcel está altamente estigmatizada, ¿no? Es una institución altamente estigmatizada y entonces alguien que entra en la cárcel
entra en un sistema no solamente para cumplir una falta, ¿no? Y con una pena, sino para ser metido en la maquinaria de desechabilidad absoluta, porque en realidad entras a la cárcel y en la cárcel a veces aprendes cosas peores de las que sabías. Por un lado, si eres responsable, pues a lo mejor ni pagas tu pena, pero si no eres responsable, pues estás de manera injusta, sales de ahí y después ya nadie quiere contratarte en ningún sitio, no es fácil la reinserción. Lo que yo diría es que sí, que funcionan de una manera tan normativa y tan con tan poca, tan jerárquica, con tan poca imaginación política, que entonces en realidad la cárcel es un pretexto para la exclusión y para justamente gobernar o deshabilitar ciertas potencias en ciertas comunidades. Pensemos en Brasil, yo he leído cosas que escribió Rita Segato, pero sé que hay gente muy experta en el trabajo de la racialización de la cárcel en Brasil o del empobrecimiento de la cárcel en Brasil. En México también existe, pero siento que lo que podría aportar o decir sería más bien el trabajo que se está haciendo desde los feminismos y desde otros lugares antipunitivistas, ¿no? De hecho, ustedes en Brasil tienen el trabajo de Denise Ferreira de Silva, que habla de justicia transformativa, más que de justicia punitiva, que es la que conocemos. O sea, lo que podríamos entender es que la cárcel es quizá como una de las instituciones de las cuales ya hablaba Foucault, pero que están hechos a imagen y semejanza de, de la idea jerárquica de poder. O sea, es muy horizontal, muy vertical, muy de vigilancia y que reproduce de alguna forma esta excepcionalidad y también crea un imaginario simbólico que rentabiliza eh, la exclusión de otros. Otra cosa que me parece importante de esto es justo pensar en posibilidades no punitivistas, posibilidades conozco algunas abogadas argentinas que trabajan también con cómo pensar la justicia en términos no punitivistas cuando estamos en un momento altamente violento y que la demanda es por justicia, pero la justicia equivale a punitivismo. Desde el feminismo creo que no. Hay otras formas. También los pueblos originarios nos dan otras formas de resolver las cuestiones. Por ejemplo, estuve hace algunos años en Ecuador, me tocó estar en un tribunal popular donde se estaba enjuiciando a una persona que era el presidente en esa época de algo. No estaba el presidente ahí, no estaba porque no fue, pero se hizo todo el display o bueno, toda la representación y el estar ahí de los pueblos y se expresaron, hubo diálogo, había una asamblea al respecto. Entonces, lo que me parece muy importante en sistemas muy fracturados como los nuestros, donde justamente la cárcel no va a ser una cosa que se remoce porque no funciona desde el principio, porque está hecha para excluir, no para reformar. Justamente otras formas de reunión y de discusión sobre lo que representa la justicia. Creo que en países altamente injustos o creados de manera tan específica para que sean desiguales e injustos en contra de la mayoría de las poblaciones o las poblaciones que no tienen el poder o económico, simbólico, racial, nos toca hacer ese trabajo asambleario de qué entendemos por justicia, porque le estamos pidiendo al Estado justicia, pero el Estado es impune y el Estado no nos va a proteger y el Estado no es amigo nuestro. O sea, tengo en la cabeza unas palabras de una poeta española que me gusta mucho su trabajo, que es una gran amiga, que se llama María Salgado, y ella habla ella en un poema dice, no agrades nunca a quien no deja de agredirte. No sé si se entiende, pero me parece muy potente. O sea, no agredes nunca a quien no deja de agredirte. Y es un poco eso. En este momento quizá lo que tenemos que pensar es cómo defendernos y cómo buscar una justicia que esté en relación con la construcción de un consenso colectivo en donde la justicia también sea simbólica y restitutiva de nuestros procesos emocionales, porque creo que lo que más duele en la injusticia es que se fractura el sujeto no a nivel jurídico, se fractura al nivel psicológico y emocional. No, la injusticia hace eso. Entonces, yo pienso, por ejemplo, acá en México, pues como saben, desafortunadamente tenemos una historia de desaparición muy importante, pero que se ha clausurado, de la que no hablamos, porque se supone que no hubo dictadura en México, pero bueno, nunca se declaró, pero bueno, hubo 80 años de dictadura con democracia, entre comillas, muchos desaparecidos, mucha gente joven desaparecida y ahora también hay muchas desapariciones
que algunas son por el Estado y otras por el narco y otras por, sabes, como de muchos tipos, pero ahora mismo, desde hace por lo menos una década, hay muchos grupos, bueno, tienen más desde los años 70, pero como que han resurgido grupos de buscadoras y buscadores de las personas desaparecidas. Y sobre todo son mujeres, mujeres madres, mujeres esposas, primas, hermanas, buscadores de personas, buscadoras de sus hijos, de sus hijas, de sus desaparecidos, que están creando otra forma también de vinculación y de justicia al interior de su propia comunidad, porque probablemente no encuentran a sus hijos, pero encuentran a los hijos de otros y entonces crean una red afectiva. A eso yo le estoy denominando ahora política post-mortem, que es la afectividad que nos une después de la muerte de alguien o de la desaparición de alguien. Y creo que también en las comunidades trans sucede, por ejemplo. Tengo un texto sobre esto, sobre lo que pasó en Ciudad de México hace 4 años, donde asesinaron a una compañera trans de sexo, trabajadora del sexo, y las compañeras de ellas agarraron al responsable, lo llevaron a la policía, bueno, todo indicaba que fue él y lo agarraron con la pistola en la mano, ¿sabes? Y lo acaba de matar. Entonces lo llevaron y el juez lo dejó ir. Entonces estas mujeres, que eran algunas, se enojaron tanto que decidieron, antes de llevar a enterrar a la compañera, llevar el féretro a manifestarse. Hicieron una manifestación con un féretro en la Procuraduría y lo llevaron a manifestarse en la calle. Entonces, una cosa que me pareció muy importante, y ahí empecé a pensar la cuestión de la política post-mortem, es que esta persona se estaba manifestando de cuerpo presente, aunque ya no estuviera viva, y la estaban manifestando los afectos que le estaban llevando ahí, que eran sus compañeras, y que ya no querían, ya no estaban pidiendo justicia para que encarcelaran al señor ese, porque ya lo habían dejado ir y no se iba a hacer justicia, sino que estaban reclamando y estaban pidiendo otra cosa, que ya no es la justicia punitiva. Estaban luchando por el derecho de aparecer de otra manera, de aparecer de una manera dignificada, aparecer de una manera potente y no solamente victimizada. Entonces, eso es a lo que yo me referiría con respecto a la cárcel y a la forma de pensar la justicia. La cárcel como un dispositivo muy atroz, pero que nos puede ahora, la cárcel en sí misma no, sino la congregación de qué pensamos sobre la idea de justicia en lugares altamente impunes, y cómo organizar nuestra rabia y nuestro dolor y nuestras energías también, para no pedir al Estado solamente punitivismo en contra de ciertos individuos, ¿no? Sino pensarlo desde otro lugar, y también porque también hay una escala distinta entre alguien que robó un pan para comer a alguien que masacró toda una comunidad en la Amazonía para quedarse con las tierras, ¿no? Eso es muy distinto. También pienso que eso es importante porque los casos son muy distintos y ¿qué entendemos por justicia? ¿Cómo queremos ser retribuidos? ¿Cómo vamos a repararnos y reparar al tejido? Porque creo que esto es lo más importante, no tanto a nivel institucional. A mí el soberano no me interesa, yo no quiero hablar con el soberano no habla conmigo y yo no quiero hablar con él tampoco. Pero a nivel de comunidad, ¿cómo lo estamos haciendo? Porque de hecho se está haciendo. Pero reflexionar en torno a eso y politizarlo y posicionarlo como una posibilidad más allá de nuestra comunidad micropolítica, creo que es importante. Y las cárceles, desde luego, y soy de esa idea muy anárquica y quizá muy ilusa, que deberían desaparecer. Pero yo creo que va a ir al contrario. Creo que las cárceles en nuestro continente van a ser cada vez más privadas, se van a privatizar cada vez más y van a ser cada vez más cárceles. El movimiento debería ser al revés. ¿Sabes qué creo que es esto? Porque la última pregunta ya respondiste anteriormente, entonces creo que no hay nada de preguntar. Sí, ¿Quieres saber? no, creo Pero que que me gustaría de agradecer una vez más por todo lo que compartiste con nosotros. Es muy importante todo lo que hablaste. Para mí me tocaste mucho. Hay muchas cosas para pensar. Todo lo que tengo para decirte es muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartir. fue un honor. No, muchas gracias a ustedes. Qué gusto poder ponerles rostro y seguimos en conversación. Claro que sí. Buenas noches, cuídense. Un abrazo. Chao.